robar 15 segundos de esta estupenda presentación para darles la bienvenida en nombre de la Casa Museo Lope de Vega, decirles que estamos muy agradecidos de que estén aquí. Seguramente Daniel estará más agradecido todavía. Me place sobremanera reencontrarme con tantos viejos amigos de esta sala. Supongo que no todos me reconocerán. Habrá otros cuantos que no me esperaban. Estimados miembros de esta ilustre academia, me persono ante vuesas mercedes para hacer balance de la notoria falta de consideración que algunos poetastros han manifestado contra mi persona previamente a mi intervención, afirmando que no se me quiere ni en la iglesia ni en la corte y que más me valiera dejar paso a las voces jóvenes de nuestro teatro, a esos pájaros nuevos. Muy señores míos, durante la última década he contemplado cómo los autores de comedias se apropiaban de mis obras y cómo los, que es peor todavía, cómo los cómicos del 3 al 4 adulteraban mis versos para hacer los suyos. ¿No os admiran de ver que descuarticen mis pobres musas, mis pensados versos, y que de la opinión los autoricen? Mas, ¿quién teme enemigos tales? Ya para mí lo son los que con mi nombre imprimen ajenas obras. Ahora acaban de salir en Castilla unas obras con unas comedias que dicen que están sacadas en Lisboa. A quienes su ingenio engaña con idioma y lengua extraña. Musa española, decidles que aquestos versos humildes son naturales de España. Y así quiero advertir a los que leen mis obras con atención que alguno habrá. Si no en mi patria, pues en Italia. En Italia. Ah, y en Francia, claro. Por no hablar de las Indias, a donde no se atrevió a pasar la envidia. Quiero advertirles, decía, que no crean que aquellas son mis comedias, aunque tengan mi nombre. Es notable evidencia que la mocedad es tierna y atractiva laguna en la que bañarse y que las canas no son sino fango que repele, pero sepan los jóvenes de esta singular audiencia que llegará un día en que vuelvan la vista al pasado, que es ayer, y contemplen absortos cómo todo pasa. Yo también fui joven, pero nunca tan mal poeta como ellos, pero joven y buen amante. Sí, sí. Pregunten a sus abuelas, a sus tías, sobre todo a sus madres. Pero siempre hice por los demás bastante más de lo que ellos hicieron por mí. Parece que muchos de los que aquí me procuran olvidan que este que les habla, por mucho que en ocasiones luzca con orgullo las prendas religiosas, este que les habla, decía, inventó el teatro. Que no escriba, me pedís. Que me vea ahora en esta situación se debe, sin duda, a mi bolsillo de derroches que he repartido entre amigos, hijos, mujeres. Que no escriba. Familiar del Santo Oficio, hermano de los esclavos del Santísimo Sacramento, terciario franciscano, fraile de la Orden de San Juan de Jerusalén, procurador fiscal de la Cámara Apostólica, y todo ello por el derecho a anteponer el fraile a mi nombre. Pero ni un maravedí, señores, ni un maravedí, porque los poetas en España somos como las rameras. Todos los poderosos quieren una, pero que sea buena, por poco dinero, y en saliendo de nuestra casa nos llaman putas. A mí nunca se me han caído las torres del apellido por mendigar a quien corresponda, pero nunca dejaré de encomendar mi alma a Dios, mi corazón al amor y mis versos al mundo. Que no escriba, me decís. Haced vos con mi amor que yo no sienta, que yo haré con mi pluma que no escriba.
En nombre del grupo editorial Siam Pigmalión quiero darles la bienvenida a un acto singular, que ya lo han visto, en el que vamos a presentar una obra, o quizá los autores de esa obra van a salirse del libro, van a estar entre nosotros y van a hacer que disfrutemos una tarde realmente distinta, entrañable y muy literaria. Pero comencemos agradeciendo a esta casa donde nos encontramos, la Casa Museo Lope de Vega, y a Marina Prieto, su coordinadora, que nos haya permitido reunirnos aquí para hacer esta presentación formal. Ya estuvimos, efectivamente, en el Teatro Fernando Gómez, disfrutando la obra en su conjunto. Y ahí pudimos comprobar cómo efectivamente tanto Lope de Vega como Sor Marcela, es decir, tanto Javier Lago como Elisa Marinas encarnan a la perfección estos dos personajes centrales de la obra. Nuestra gratitud, y de alguna forma queda recogido ese agradecimiento con el reportaje fotográfico que incluye el libro y sobre todo con esta bellísima cubierta donde creo que atrapamos la esencia, el espíritu de la obra. Pero bien, los editores, en el momento que aparece un paralelepípedo como este ya impreso y cuadernado a disposición de los lectores, hemos terminado nuestro cometido. Sin embargo, hoy me piden que dé la bienvenida y que vaya presentando cada uno de los componentes de esta mesa de jóvenes poetas o poetastros, no sé, eso es una cuestión que habría que hablar con el maestro Lope, pero para mí son personas muy especiales. Por tanto, gracias a los cuatro por estar aquí y gracias a todos por haber hecho un viernes para disfrutar del teatro, para de alguna forma hacer teatro. Bien, vamos a ver. Cenizas de Fénix, sobre la vida y la obra de Lope de Vega y Sor Marcela de San Félix, es responsabilidad de Daniel Miguelani, ese joven poeta que encarna la belleza, la inspiración, la seducción y también encarna la amistad para nosotros. Por tanto, esta obra es fruto de esa amistad, de esa colaboración, y quisimos hacer un reconocimiento a los actores, a todo el equipo técnico, para de alguna forma apoyar sus representaciones, las pasadas, las presentes y las futuras. Por eso, querido Dani, muchas gracias. Yo estoy convencido que no va a ser la última obra que aparezca en la colección de teatro, que haya salido de tu autoría, pero esta era una obra muy especial, que además hicimos, de alguna forma publicamos, editamos en un tiempo corto, porque quisimos llegar a esa bella representación de Fernán Gómez. Y bueno, para hablarnos de la obra, para de alguna forma desvelarnos los entresijos de la misma, tenemos, como digo, cuatro invitados muy especiales a los que voy a ir presentando brevemente. Por cierto, una acotación. Ahora que se cierran las editoriales de teatro, ahora que se clausuran las colecciones de teatro, es maravilloso que en esta semana hemos estado en dos excelentes presentaciones de libros de teatro. Ahí están los monólogos. Pablo, por favor, me lo pasas. Ahí la publicidad, perdonad, esto es obligado. Monólogos de Javier García Mauriño. Señores, en la presentación de libros se agotaron todos los ejemplares. No la edición, pero todos los ejemplares que teníamos. Felicidades, Javier. De aquí un aplauso para él, por favor. Y hoy la segunda presentación, también de gran altura, para nosotros muy importante, porque aparece en la colección Candilejas. La colección Candilejas era un viejo sueño que acariciamos desde hace muchos años. Con la aparición del sello Pigmalión, dentro del grupo Siam Pigmalión, tuvimos ocasión de ponerla en marcha. Pero tuvo que llegar Francisco Gutiérrez Carvajo, catedrático de Literatura Española en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, hombre de teatro, persona muy querida para nosotros, para revitalizar la colección, para dotarla de un consejo asesor universitario y para convertirla en una colección de prestigio internacional. Muchas gracias, Paco, y tengo el placer de hacer la palabra. Pues nada, muchísimas gracias en primer lugar a la Casa Museo Lope de Vega, hace bastantes años que no venía, a Basilio Rodríguez Cañada, presidente del grupo editorial Siam Pigmalión, y muchísimas gracias por haberme concedido dirigir esta colección Candilejas
en la que hay un comité científico de profesores españoles y de profesoras alemanas, francesas, suizas, etc. Yo todos los últimos libros que he editado son libros, ediciones de autores clásicos y de autores y autoras, fundamentalmente autoras contemporáneas. Entonces esto me encuentro muy contento. Cuando conocí a Gabriel, pues enseguida vi su genio. Después estoy aquí con José Manuel y con otras personas que a las que no conozco personalmente, pues sí he seguido su trayectoria. De Lope de Vega, yo con Lope de Vega tenía una relación de más amor unas veces, menos amor otra. Sin embargo, de Lope realicé una edición hace ya bastantes años del Peribáñez y el comentador de Ocaña, la editorial Edelvives, Luis Vives, que me dio su dinerito, realmente. Y realmente me sorprendió cuando estuve en Brujas, detrás de la Catedral de Nuestra Señora, había un busto de Luis Vives, de Opus Valencianos, de este gran humanista y este gran pensador, que escribe todo un libro sobre el alma para venir a decir que el alma es casi nada, veluznil, realmente todo ese libro. Y esto lo digo porque viene a colación, porque la obra de Gabriel, de Daniel, se hace muchísimas veces referencia, se hace una referencia a el alma que está encerrada en el cuerpo, etc. La obra de Daniel se podía decir que es una recreación, que es una adaptación, siguiendo desde el punto de vista académico muchísimas teorías. Yo en el pórtico, que me dijo Basilio, haz una contra, hice una contra, y entonces donde hablaba del autor, y después se convirtió en el pórtico, tuvo la generosidad de Daniel de meterla en el pórtico, donde hablo también de los maravillosos actores. Bueno, pues lo que hace, quizá, desde mi punto de vista, es lo que la teoría de los polisistemas llama recreaciones. Unas recreaciones que han sido magistralmente realizadas por otros autores dramáticos. Como paradigma puede considerarse la labor realizada por Carlos Jiménez en Voces en el Silencio sobre un brillante poemario de José Manuel Lucía Mejías. Como ha declarado el propio Carlos, lo que llevó a cabo fue hacer una dramaturgia deconstruyendo parte de su poemario, escribiendo en algunas escenas adicionales y conformándolo como una obra de teatro. Bueno, pues de alguna manera es lo que lleva a cabo Daniel, y perdón por lo de Gabriel. Sobre Lope se han vertido todo tipo de opiniones, pero nadie podrá negar lo que ya dijo Cervantes en el prólogo a sus 8 comedias y 8 entremeses, y le llamó monstruo de la naturaleza. No monstruo de la naturaleza, como dicen los manuales, como si Cervantes, como si Lope tuviese cuernos, cola, etc. No, monstruo de naturaleza por naturaleza. Tuve otras cosas en que ocuparme, dejé la pluma y las comedias, y entró el monstruo de naturaleza, el gran Lope de Vega, y alzóse con la monarquía cómica. En alguna época yo explicaba, me hacía un poco eco de las teorías de José Antonio Marrabal, que después seguía Diezborg, de los autores, como que había sido bueno, pues un defensor, un publicista de la monarquía de los Austrias, quizás con más ahínco que lo fue Shakespeare de la dinastía Tudor. Y en ese sentido, bueno, pues evidentemente sí, hay algunas obras, por ejemplo Los Tellos de Menese, donde nos dice Lope que la obediencia ennoblece en el vasallo. Si eres, no eres noble, pero si eres obediente eres noble, ¿no? Y la teoría de estos autores, siguiendo lo que algunos historiadores llaman las armas del poder injusto, dice Lope, sí se mete con los regidores, se mete, pero nunca aparece el rey como igualador con el pueblo, etcétera, etcétera. En la escena octava de Fiesta del Fénix, pinta un rey cuando es posible, muy sesudo y justiciero, y él apenas es bastante a ordenar su desconcierto. Esta falta de orden reconoce el propio Lope de Vega cuando, al hacerse el clérigo, dice: ordenéme a Marilis, que importaba ordenarme a la desorden mía. Pero afortunadamente Lope no consiguió ordenarse en su vida, aunque sí en su teatro, haciendo lo que Derrida pues llama haciendo una reconstrucción o el teatro como un caos que se organiza. También se le acusó Lope de celestinesco, y en la
escena quinta de la obra de Daniel, Lope le comenta a Marcela que se quedó dormido escribiendo un papel al duque de Sesa. Su hija le aconseja que deje de escribir cartas que luego él utiliza para sus queridas y amantes. Y Lope, que como buen nacido es agradecido, le responde: no es tan sencillo, el duque me ha dado durante muchos años, me ha dado mucho durante todos estos años. Lope de Vega, claro, aparece entonces con el duque de Sesa con la labor un poco de mediador celestinesco. Es esa labor que mi amigo Rafa Bonilla y yo, que conocemos el campo y que hemos sido ganaderos, él lo sigue siendo, como el director de la RAE, pues había un personaje que se llamaba el corredor. El corredor era el que intermediaba entre el que vendíamos y comprábamos y los compradores, de ordinario los gitanos ricos en aquellas ocasiones. Bueno, pues Lope ejerce esta labor de mediador que ahora pues, tiene también importancia en otros tipos de trabajo. Lo que nadie puede negarle a Lope, desde luego, es su inmensa capacidad de trabajo, su gran vitalidad. Como escribe el contador Gaspar de Barrientos, entre libros latinos y toscanos, ocupo aquí, Gaspar, los breves días que suelen irse en pensamientos vanos. Y a don Antonio Hurtado de Mendoza le escribe unas cartas que viene diciendo Lope que, en fin, cuando ya era cura, estaba escribiendo, llegaba la hora de decir misa y no podía acostarse, enlazaba el día con la noche. Y le dice a don Antonio Hurtado de Mendoza: entre libros me amanece el día, hasta la hora que del alto cielo Dios mismo baja a la bajeza mía. A la mujer de don Antonio Hurtado de Mendoza, doña Luisa Briceño, dedicará a Lope su comedia El Vellocino de Oro. Pero para mí tan importante como don Antonio Hurtado de Mendoza es don Diego Hurtado de Mendoza, el gran Hurtado de Mendoza, como un tópico es llamarle, desde su primer editor hasta Unamuno. Yo he transitado sobre todo por su obra, pero sobre todo por las poesías eróticas que dentro de lo mucho aparecerán en editorial. También se ha hablado, y aparece en la obra de Daniel, la referencia a Con razón venga por lo siempre llana. Desde luego, vean ustedes, por ejemplo, pues el soneto que escribe, el soneto que lleva el número 13 en la colección de Sancha, de poesías sueltas, que empieza opuesto al español como al tebano, y donde en el primer terceto se dice: cayó el terror del pardo, el horizonte todo tembló. Para mí aquello parecía premonitorio. Después de aquello de que cayó el terror del pardo, cayó otro individuo. Y yo, que estaba de profesor del instituto de San Blas, donde no hace mucho uno de los miembros de mi universidad, que son los que trasladaban los libros, los llaman los mozos, aunque no es tan mozo, dice: tú fuiste profesor mío en San Blas, te llamábamos don Francisco. Bueno, pues allí fue alumno mío también, cuando yo, con mis 20 y pocos años, era profesor, un catedrático de la Universidad Complutense, que no se lo he dicho a José Manuel Lucía, pero lo digo ahora, que es Ángel Gómez Moreno. Bueno, pues el instituto se llamó Gómez Moreno, ¿no? Pero no por Ángel, sino porque antes, cuando la directora terrible me propuso un nombre, yo dije Larra. Pero no, Larra no, porque no murió cristianamente. Tampoco murió cristianamente Ganivet, en Granada, un instituto con su nombre. Bueno, pues el historiador López Moreno, y así se llama. Pues cuando cayó el otro terror, yo comenté a los alumnos, que me costó un disgusto, la poesía que le dedica Fray Luis de León a don Pedro Portocarrero. No siempre es poderosa, Carrero, la maldad, ni siempre atina la envidia ponzoñosa. Y la fuerza sin ley que más empina, al fin la frente empina. Que quien se sube al cielo, cuanto más alto sube, baja al suelo. Era otra poesía profética, como diría uno de nuestro profesor. No, Lope, al igual que Daniel, fue recreó ya solamente de 8 cuentos de Camerón de Bocastro recreó. Yo voy a referirme brevísimamente a La discreta enamorada, que es una de las 8 adaptaciones que realiza Lope del Decamerón, y en este caso es el cuento número 3 de la jornada tercera.
Lope cambia los personajes, enreda la acción, hasta realizar una bellísima obra de enredo. Otra obra, El anzuelo de Benissa, que desarrolla el cuento que Boccaccio nos sitúa en una zona donde todavía no ha llegado el coronavirus, en Palermo, que es una obra importante. Claro, lo importante para mí, y lo que hace Daniel y lo que hace López, una de las muchas cosas, es la sabia caracterización de los personajes. El personaje es una de las categorías más difíciles de la poética, muy difícil para caracterizar. Ya Aristóteles en la poética lo definió por la acción. La acción realmente es lo que caracteriza al personaje. Y así Cicerón, y así después los profesores como García Berrio y tal, en su poética clasicista, etc. Sin embargo, bueno, pues ha habido otros autores que, sobre todo influidos por las teorías psicológicas y psicocríticas, decían que el personaje era una proyección del autor. El autor se proyecta en el personaje, siguiendo a Freud, a Jung, Adler, etc. Pero incluso un profesor también de la Complutense ya fallecido, don Fernando Lázaro Carreter, en estilo barroco y personalidad creadora, hace cuando se refiere, por ejemplo, a Lope, y piensa que es una proyección realmente de los sonetos, por ejemplo, de los Mansos, de los Amores, de Elena Osorio y de Lope de Vega. Pero es más, cuando habla de Góngora, se quiere meter en psicología un carácter nervioso que le aplica una caracterología propia de Hipócrates y de Galeno, bastante alejada de lo que era ya la psicología diferencial pues en aquellas épocas. De las diversas categorías, yo creo que la que le conviene muy bien a lo que hace Daniel es lo que se llama el actante, fijado más en la acción que no en el personaje, y que es una denominación que se toma de Greiman, pero Greiman lo toma a la vez de Tenier, un libro Elementos de Sintaxis Estructural, que yo no sé si está traducido ya al español, pero que era fundamental, por lo menos para Greiman. Pero ya esta labor de, como dice Todorov, la labor de basar el personaje en la acción fue obra de Prop, que se fijó fundamentalmente en esta cuestión. Se ha hablado de la deconstrucción del personaje por Ratier, por Rosilandey, etcétera, etcétera. Y yo lo que creo es que Daniel lleva a cabo una feliz reconstrucción tanto del personaje de Lope como del personaje de Marta. El personaje de Lope en Las Cenizas se lo presenta como anciano, poeta y dramaturgo de reconocido prestigio. A su hija, Sor Marcela, a sus 30 y a los 82 años se le presenta. Dramaturga de altas capacidades, monja por vocación de fe inquebrantable, ama a su padre, pero también tiene puntos opuestos sobre muchos aspectos vitales y literarios, viste hábito del convento de las Trinitarias de Escalda. Marcela, como es bien conocido, nació en Toledo, fue fruto del amor extraconyugal de Lope y de la actriz Micaela Lojar. Ambos estaban casados, pero como bien dice Daniel, Marcela quedó encinta cuando ya no vivía con su marido. Registraron a la pequeña, sí registraron con su verdadero nombre a Lopito, con la que vivió Marcela durante bastantes años, y Marcela solicitó que cuando el entierro pasase por allí, que pasase por la calle Cantarrabás, donde estaba su convento. Había un profesor en la Complutense, a cuyas clases yo no fui casi nunca, que se llamaba Entrambasaguas, que toda su cuestión era decir: ¿queréis que el entierro fue por esta calle? Pues no, pues fue por esta otra cuestión, ¿no? Bueno, esta era la cuestión, y entonces pues asistía a las clases de San Pedro en economía. Bien, pues sobre estos personajes, uno de los temas fundamentales es el tema del amor en todas sus modalidades. El amor a través de los ojos, como ojos que matan, que ya parecen el ciego de Tudela, cuyos ojos matan a tanta gente. Es curioso, es el ciego de Tudela. Y después abaja los ojos, Casada, no mates a quien te miraba. En la obra de Daniel, ¿quién mata con más rigor? Amor. Otro tema, la ausencia. ¿La ausencia incrementa o hace decrecer el amor? ¿Quién hace amor resistencia? Hace la ausencia. La dialéctica de la ausencia y la presencia es muy interesante en toda la historia de la literatura española. El introductor del petrarquismo, don Juan Boscán, afirma: quien dice que la ausencia causa olvido, merece ser de todos olvidado, y el verdadero
y firme enamorado está cuando está ausente más perdido. Y en la misma dirección, Francisco de Medrano, quien te dice que ausencia causa olvido, más subamar, porque si amar supiera que la ausencia, la muerte nunca hubiera, las mientes de su amor adormecido. Pero en contraste con estas oposiciones, con estas tesis, un autor del siglo anterior, Jorge Manrique, en una canción que recoge Fruchet del Bosente, otro dice: no tengas fe en confianza, pues son olvido y mudanza las condiciones de ausencia. Quien quisiere ser amado, trabaje por ser presente, que cuan presto fuere ausente, tan presto será olvidado, y pierda toda la esperanza quien no estuviera en presencia, pues son olvido y mudanza las condiciones de ausencia. Y ahí mismo expresa el mismo pensamiento en la siguiente canción: acordaos como en presencia me hallaste siempre firme y muy feliz y muy leal, acordaos como en ausencia nunca pude arrepentirme de mi mal. Y sin embargo, antes el Marqués de Santillana sostiene la misma postura que había sostenido Moscaen y Medrano. Ha bien errada opinión quien dice, tan lejos del ojo, tan lejos del corazón. Cayó vos juro, señora, cuanto más estoy ausente, más vos amo ciertamente, que deseo toda hora eso pase la tensión, sin compañía de los ojos, mas del leal corazón. El amor también, como Marcela, como confiesa, amenazan con plantarme ante el tribunal de la Inquisición, a mí que solo amo, que solo tengo el amor como arma. Y si Marcela sentencia que el amor no entiende de cuentas sino de caridades, Lope responde que otras veces también negar no puedo, mas esta vez al pasado amando esté. El amor y el cuerpo. Dicen las teorías de género, y a mí me parece muy bien, que no es que tengamos raditos, por ejemplo, entre otras, que no es que tengamos un cuerpo, es que somos un cuerpo que es el que realmente nos concierne y el que nos define. Miguel Ángel escribe, por ejemplo, ni estoy bien ni mal conmigo, mas dice mi entendimiento que un hombre que en todo es alma está cautivo en su cuerpo. Eso decía Lope, pero Miguel Ángel ha escrito sabiamente mujer en lugar de hombre, la que ha enviado. Y dice lo siguiente: ni estoy bien ni mal contigo, mas dice mi entendimiento que mujer que toda es alma está cautiva en su cuerpo. Por otra parte, la fugacidad del amor. No es este siglo de amores eternos, dice la dama, Belisa y Marcela. No son estos siglos amores tan de veras. Amores tan de veras, las más bonitas palabras según Elisa Marinas. Amores eternos. Y el comienzo que puso García a la adaptación del abuelo, hay una escena que no aparece en Pérez Galdós, donde aparece la condesa con un político, interpretada por Cayetana Guillén Cuervo, que dice: por los amores eternos, por lo poquito que duran. Pues esta cuestión de los amores eternos, bueno, realmente es que no solamente es el amor, es que realmente se canta aquí la fugacidad, la brevedad de todos. Dice que las horas se alargan, pero los años vuelan. Como recogía Rodríguez Marín, se van los días, se van los años, nosotros somos los que nos vamos. Como confiesa Daniel, su obra ha querido ser poesía y teatro en un intento por crear aquello que podía llamarse poeturgia, muy bien, la palabra bien. Una estrofa encarnada, un salto de los versos desde la meditatio a la convivio. La obra también es un camino, un viaje. Lope, en la obra de Daniel, habla de peregrinos caminos, y Marcela de este camino de desnudez y aflicción. Y la maravillosa actriz Elisa Marinas califica la obra de viaje en el que se ha encontrado con Lope, al que admira y quiere, y con su hija Marcela. Así pues, dice textualmente la actriz, tenía ante mí un camino amable que nos facilitaba el viaje para encarnarla y poder ser ceniza de su fénix amorosa. Esta cuestión del viaje casi siempre se ve en la estructura mítica del viaje, siguiendo a Campbell, es la que sigue esta estructura homérica de casa, aventura, casa. El héroe sale de casa, realiza la aventura, vuelve a casa, es la que, con el permiso de Lucía, pues, aparece en el Quijote. El Quijote en sí es una historia de 3 viajes, uno que realiza solo y 2 en compañía de casas. Don Quijote sale de casa, realiza la aventura y vuelve a casa. ¿Qué es la Luces de Bohemia? Pues la historia de, a través de la noche madrileña, el héroe sale de casa, realiza la aventura y vuelve a casa. Y en esos viajes de ordinario se conoce la bajada a los infiernos, ese momento
que en la Eneida de Eneas bajó realmente en ficción a los infiernos, y allí se encontró con su padre Anquises. Bueno, pues después de esa bajada hay pues toda una cuestión. Sobre la cuestión de los viajes, le preguntaron a Borges por los viajes espaciales, y él dijo, espaciales son todos los viajes, ¿no? Pues no, no todos los viajes son espaciales. El viaje del Parnaso no es espacial, la subida del Monte Carmelo no es espacial, el itinerario Mentis in León de San Buenaventura no es espacial. Muchos de los viajes que retrata Daniel aquí no son viajes espaciales, son también viajes interiores. El viaje de Santa Teresa en las moradas, donde el alma viaja a través de sí misma. El hombre realiza estos viajes en este siglo de oro que dice nuestro amigo que no tiene nada de dorado este siglo. Fray Antonio de Guevara, en su Marco Aurelio, el folio 37, dice: aquel antiquísimo siglo de Saturno, que por otro nombre se llama el siglo dorado, no fue dorado por los sabios que tuvo que lo dorasen, sino porque carecía de hombres malos que lo desodorasen. Y, una vez más, el Quijote: dichosa edad y dichosos y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados, y no porque en ellos el oro, que en esta necesaria edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga ninguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. Edad de oro, edad de hierro, tiempos recios, como decía Santa Teresa, y como ha copiado para su título de su última novela, Vargas Llosa. En los grandes clásicos, como en Cervantes y en Lope, pues se encuentra el viaje, se encuentra el amor, podemos encontrar todo. Y la comedia, como dice el Fénix al final del Arte Nuevo, nos enseña a saber todo, dice Lope al final del Arte Nuevo. Oye atento y del arte no disputes, que en la comedia se hallará de modo que oyéndola se puede saber todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco, por ese análisis tan pormenorizado, tan en profundidad de la obra, y gracias por la labor que estás desarrollando como director de la colección y dándole pues esa difusión internacional que comentábamos antes. Ahora me toca presentar a José Manuel Lucía Mejías. No voy a decir que es impresentable porque hay una acepción ahí que puede ser mal interpretada, pero no hace falta presentarle, puesto que yo creo que la inmensa mayoría de los presentes le conocéis. No obstante, yo quiero resaltar una serie de cuestiones a saber. Primero, que estamos aquí hoy por su culpa, porque efectivamente el que forma parte de los autores de la colección Candilejas, su libro fue uno de los primeros que apareció, vuestro libro, perdón, es uno de los primeros que apareció, efectivamente, el de Carlos Jiménez y José Manuel Lucía Mejías, Voces en el silencio, con el subtítulo de Y se llamaban Mahmoud y Ayad, que es el poemario que fue adaptado para la obra, fue el que me permitió ver en escena, casi como Dios le trajo al mundo, su madre le trajo al mundo, casi, a Daniel Miguel Áñez. La verdad es que fue una experiencia impactante, puesto que tenemos una relación muy fluida con el mundo árabe, y ver ahí esa obra, ver la forma en que se trataba, ¿no?, a los protagonistas simplemente pues, por una opción, ¿no?, personal, fue algo que nos caló. Por eso estamos muy orgullosos de tener la obra de Carlos y José Manuel dentro de esta colección, en la etapa anterior a la llegada de Paco, que, como digo, lo ha revolucionado todo para bien. Pero esa fue una obra pues muy cuidada, al igual que el resto de obras de la primera etapa. Queremos publicar obras que tuviesen un sentido especial para nosotros, o que fuesen una aportación distinta al mundo literario. Entonces, bueno, pues de alguna forma él conjugó nuestro primer encuentro en calidad, Dani, de actor, pero luego también fue su presentador, prologuista, el introductor de Embajadores en definitiva, y el que le convirtió en poeta édito, ¿no? Porque Dani, que es una persona polifacética y que tiene que dar mucho más de sí, aunque ya ha dado bastante, pues tuvimos el placer de acogerlo también como poeta dentro de las colecciones de poesía de Sir Pigmalión, gracias, como digo, a el patrocinio de José Manuel Lucía Mejías, ¿no?,
que es una persona que también pues, ha sido fiel a nuestro proyecto editorial casi desde el comienzo. Por tanto, yo le quiero agradecer todas esas aportaciones, todos esos trabajos, yo espero que gustosos, muchos de ellos, pero trabajos al fin y al cabo, que de manera altruista pues, ha dedicado para el desarrollo de nuestro proyecto editorial. No en vano, él también es uno de los autores más prolíficos dentro de nuestras colecciones en sus diferentes géneros. Pero hoy está aquí, como digo, como padrino, valedor, hermano mayor, no sé exactamente cómo calificarlo, ¿no? Y le quiero agradecer que bueno, pues me presentase como actor, o que nos presentasen Carlos y yo como actor a Dani, porque con Dani hemos llegado también a establecer una relación muy particular, ¿no? Pero ese es realmente la idea central del proyecto editorial Sial Pigmalión. Queremos crear una gran familia en la que pues, unos autores nos van trayendo a otros y entre ellos se establece un vínculo, una interacción de afecto, amistad, colaboración, como es el caso que nos ocupa. Por tanto, muchas gracias, José Manuel, por bueno, pues, ser como eres, por esa generosidad que siempre despliegas, por seguir siendo presentador, prologuista y autor en nuestras colecciones. Y bueno, pues espero que esta relación que comenzó hace unos cuantos años siga fructificando, porque yo estoy convencido que no será el último proyecto Dani, José Manuel, Dani, que compartamos en un futuro próximo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Y la verdad que tampoco yo sé muy bien en calidad de qué estoy aquí. Bueno, de amigo, fundamental. Pero sobre todo estaba pensando, cuando venía, la cantidad de coincidencias que se tienen que dar en un momento dado para que estemos aquí presentes, ¿no? Creo que cada uno de vosotros, seguramente hay 1000 casualidades. Hoy era el día en donde podías tener ese momento libre, en cambio otras veces había sido imposible. Y de pronto empecé a unir las casualidades que en un momento dado me unía además a todo el acto, ¿no? La primera, una casualidad con la propia Casa Lope de Vega, que a fin de cuentas la coordinadora Marina Prieto, nos conocemos desde hace años de la casa de natal de Cervantes, donde hemos hecho muchísimas cosas. Digo, bueno, y aquí ya tenemos un hilo, ¿no? Luego el otro hilo, que lógicamente con Paco, que coincidimos en cuestiones académicas y nos conocemos ya también de muchísimos años, que luego además con Basilio entramos en contacto con viajes que nos vamos juntos, que no lo habíamos hecho a Túnez, y hacemos intercambio incluso de babuchas, bueno, y de gorros, y hacemos, digamos, todo tipo de travesuras en los mercados, ¿no? Con Carlos, que de pronto nos conocimos en Alcalá de Henares, en el Corral de Comedias, haciendo la poesía en el Corral, que luego también con Pepe, que de pronto estábamos allí, y de pronto, era en el 2013, ¿no? 2012, ¿cuándo fue? Lo de... No, la de Poesía del Corral, pero lo de Martes Milagro. Martes Milagro 2013. 2013. Bueno, entonces, diciembre, octubre, cuando empezasteis a hablar de hacer este proyecto maravilloso, que yo voy a decir nada más un poquito, porque bueno, que es el proyecto de Carlos, que de pronto es llevar la poesía, de pronto en un momento dado, me acuerdo además que un día en su casa, hablando, dice, bueno, queremos hacer un proyecto, ¿qué te parece? Vamos a hacer, llevar la poesía al teatro, pero haciendo una obra de teatro. Fantástico, todo lo que sea un poco más diferente me encanta, fenomenal, hasta que de pronto me dicen, sí, vamos a cobrar 7 euros. Digo, mira, no, sea, un martes, Madrid, teatro, poesía, donde estamos yendo de un lado para otro, que no tenemos casi tiempo de la cantidad de recitales, no sé qué. Digo, bueno, yo os apoyo y tal, pero la verdad que lo veo difícil que tenga, ¿no? El primero fue Ángel González, que además yo venía de clase y de pronto dije, bueno, voy corriendo, salgo corriendo porque los pobres tienen que estar 4 nada más, ya verás, aunque sea Ángel González pagar 7 euros. Nada, llegué a la taquilla y tuve la suerte de que alguien había ido a devolver una entrada porque era la última que quedaba, y así empezó con el éxito Los Martes Milagro, ¿no? Y en ese momento, en ese cúmulo de coincidencias, de pronto la alegría en un momento dado de poner en marcha el proyecto de convertir, y se llamaba Mahmoud Yayas, en una de las primeras obras, y de pronto tener que montar los actores.
y bueno, montamos un primer casting, bueno, y se hizo una primera obra, y luego ya de pronto hacer una segunda, y recuerdo con Pepe, allí estar en vuestra casa, y de pronto, no, mira, vamos a enseñarte un vídeo de un chaval que ha enviado una prueba en blanco y negro, sentado en una silla con un sombrero y tal, y nos ves a los tres y de pronto dijimos, no, ya tenemos a Dani precisamente en ese vínculo, ahora ya también como la obra, ¿no? Las casualidades es que Dani estaba estudiando filología en la facultad, con lo que entonces de pronto nos encontramos también en ese otro ámbito, que era el ámbito universitario, y ya hicimos las obras, y de pronto llegamos a Elisa, que de pronto dije, bueno, pues ahora ya tenemos en la otra parte, y ya tenemos. Pero de todo me quedaba Javier, y de pronto digo, bueno, tiene que haber una casualidad, un elemento de unión, porque no puede ser que en esto que todos estemos unidos y que al final nos estemos juntando, no está, ¿no? ¿Y cuál ha sido mi sorpresa? Cuando leyendo el texto de Javier, de pronto dice, bueno, yo conocí a Daniel cuando fui a verla, a ver Voces en el Silencio, en el Fernán Gómez, dije, ya está, la casualidad no existe, estábamos todos llamados precisamente a estar en este momento, ¿no? Y la verdad que es un libro, a mí hay una cuestión, no quiero extenderme más porque podría estar hablando de Dani muchísimo y además de tantas cosas que tiene, pero sí que hay una cuestión del libro que resulta siempre curiosa con lo que pasa en el teatro. El proyecto Los Martes Milagro para mí tiene una cosa maravillosa, y lo hemos hablado muchas veces, que en un momento dado no es solamente hacer una obra de teatro sobre la poesía para acercar la poesía a otro público de otra manera, sino que llega un momento en el que cuando tú estás de espectador, no sabes lo que es aquello que es la poesía escrita por los poetas y aquello que es el elemento de dramaturgia que en un momento dado le da sentido, ¿no? Entonces a veces estás allí diciendo, ¡ay, qué maravilla! Eso no lo he leído yo de Miguel Hernández, no me acuerdo tal. No, eso lo he escrito yo, no. Eso es la parte, digamos, de parte del autor de muchos de los textos que son de Carlos, ¿no? Entonces, tener ese mundo, que es un mundo efímero, que es un mundo maravilloso, que además es siempre, cuando después en el coloquio siempre es la misma pregunta, pero esto solamente se va a hacer una vez, bueno, ahora ya se va repitiendo alguna vez, pero también no deja de ser todo ese esfuerzo para montarlo en ese momento que formas parte de un elemento único. Si has visto ese espectáculo, a mí a veces que estoy de viaje o no puedo ir por alguna circunstancia, para mí es como un gran disgusto, porque sé que me he perdido ese. O sea, yo he visto la segunda vez que representasteis la obra, pero no vi la primera, que es otra. O sea, siempre se está creando algo nuevo. Y lo maravilloso es que con el libro, de pronto, la obra adquiere otra dimensión. De pronto yo, claro, cuando estaba al principio leyéndolo, yo me acordaba de Javier, pero llegó un momento en el que ya me olvidaba, digamos, de eso que era el recuerdo de la obra, y de pronto había muchas obras muy metidas precisamente en lo que ha escrito Daniel, ¿no? Porque, y en ese sentido, para mí es una obra, no cualquiera, sino es una obra muy especial, porque en Daniel se junta elementos que no es fácil encontrar digamos, habitualmente, ¿no? Se junta el elemento académico, cuando tiene unos conocimientos, que tiene un bagaje académico que además ha ido perfeccionando y, bueno, y sigue estudiando y sigue formándose, pero al mismo tiempo tiene todo ese bagaje del teatro hecho desde el teatro. Desde niño con el Lazarillo y con la pasión del teatro de verdad, ¿no? Con lo que juntar esa pasión del teatro con el conocimiento del teatro para hacer algo tan de verdad, porque todo eso se puede juntar y al final terminar siendo una cosa completamente externa o alejada, en donde no tenga vida, en donde por mucho que los actores le pongan carne, al final le pone carne a unas palabras que no pueden en un momento dado comunicar, ¿no? Y aquí no. Es una obra en donde hay mucho Lope, hay mucho conocimiento de Lope, pero hay también muchas ganas de jugar con Lope, de jugar con el teatro, de jugar con los actores, de saber qué son ellos y que en un momento dado cómo lo van a hacer, de saber los límites que puede tener un actor dentro de este tipo de obra, porque la obra también está escrita para el proyecto, no es que luego está hecho, sino también ya sabiendo cómo es. Entonces todo eso hace que es un cúmulo de casi elementos imposibles de encontrar
en una ficción, es decir, si todo esto ahora que estoy contando lo contáramos en una ficción, automáticamente dejaréis de leer porque diríais, es inverosímil. Esto no puede ser, ¿no? Porque sí, las ficciones tienen que ser tienen que ser verosímiles. Todo lo que tiene que pasar tiene que tener una razón de ser. La vida no. Y por eso la vida es tan maravillosa, la vida puede ser inverosímil, y precisamente en la vida nos pueden pasar todas esas casualidades, todos esos hilos rotos que al final no lo son, porque son todos hilos que nos juntan, en donde al final de toda esta historia, dejo al final a Basilio porque es el primero al que conozco de toda esta historia, termina Basilio por convertir este mundo efímero que hemos vivido, que hemos disfrutado, en un mundo que ahora podemos compartir, que nos lo podemos llevar y que podemos seguramente dentro de unos años seguir indicando, anotando en los márgenes y luego buscando en esos márgenes ese ya poeta joven que fue y que luego ya poco a poco irá creciendo y será ese también gran poeta que lo es y que ya se irá también ganando en experiencia. Así que la verdad es un libro que os lo recomiendo, como recomiendo Los Martes Milagro, ahora tenemos a Vicente Alexandre, es un proyecto maravilloso y la verdad que el poder estar cerca de los actores, el poder haber vivido con ellos, el poder ver cómo van construyendo esos personajes y tenerlos tan cerca en la representación, realmente hace que la poesía, en este caso la literatura, sea vida y digna de ser compartida. Muchas gracias. Bueno, ahora llega el momento fundamental, que es mi hija Marcela. Cada día estás más hermosa. ¿Cómo decís? Que rebosas belleza, creo que nunca te lo había dicho. Ni lo he pedido. Si no estuvieras aquí, se estarían cortando cabezas por tu mano. Márchese de aquí, padre. ¿Cómo? Le digo que se marche ahora mismo del convento. Hija, solo te he dicho que estás... Harto cansadas estamos las mujeres de vivir de continuo sujetas a las lisonjas de los hombres, ya sean estos hermanos, padres, maridos o gobernadores de las Indias. Márchese, no tengo cuerpo de conversación hoy. ¿De qué locuras hablas? Que la celda material ha de servir como caja, que guarde la interior celda donde la verdad descansa. ¿Pero qué hay de malo en decir bellas palabras a una dama? Que nadie se la solicitó, padre, adiós. ¿Para qué servirá que me marche? Para ver si así comprende que no me agrada estas lisonjas. Pues di, ¿no te agrada? Atacarme no presumas, que hablo desde el corazón. Hija, no llevas razón. Mira que estás enojada. La hermosura es muy honrada. Tu linaje es muy grave y de sobra conocido. Nunca en nada te he ofendido, ni por obra ni por voz. Desenójate, por Dios, que a lástima me provoca tu aflicción y desamparo. Haberlo mejor pensado. Que te has de salir de aquí, ten padre, por cosa cierta. Ya te veo muy resuelta a despedir a este pobre. No tengo entrañas de roble. Cuando tú obrares mejor, merecerás mis favores. Verás cuando así mejores, que lleva Dios la razón. ¿Me retiras tus mercedes? Sí, vete ya y no te quedes. ¿Tengote yo que arrojar? No te estimo y te venero, como a mí mismo te quiero, y siempre te he respetado. 15 días quiere el hado que tengas para tu remedio. ¡15 días! Que me trate de esta suerte esta atrevida Marcela, siendo ella tan igual en la virtud y en la suerte. No tienes ya que cansarte de murmurar nada más. Me da igual lo que dijeres. Mi opinión no va a cambiar. Como quieras, hija mía. El caso cerrado está. Cuando fue representante, primeras damas hacía. Pasóse a la poesía por mejorar lo bergante. Fue paje, poco estudiante, sempiterno mancebado, casó con carne y pescado. Fue familiar y fiscal y fue viudo de arrabal y sin orden, ordenado. Ay, Marcela, si el daño que me haces de la suerte que sabes te agradezco, ¿qué haré? Ni el bien de tu rigor merezco, pues solo con el mal me satisfaces. Qué soberbio está el poeta, qué arrogante, hinchado y hueco, recitándole en teatros la farándula sus versos. Qué engañado tiene al vulgo que le estima por discreto ejemplares figurando en bien infames sujetos. Pinta a un rey, cuando es posible, muy sesudo y justiciero, y él apenas es bastante a ordenar sus desconciertos. Es la mujer del hombre lo más bueno, y locura decir que lo más malo. Su vida suele ser, y su regalo. Su muerte suele ser, y su veneno. Ella nos cría, ella nos da su sangre.
No ha hecho el cielo cosa más ingrata. Es una arpía. De veces, una arpía. Quiere, aborrece, trata bien, maltrata. Y es la mujer, en fin, como sangría, que a veces da salud y a veces mata. A mis soledades voy. En mis soledades vengo. Porque para andar conmigo. Me basta mi pensamiento. No sé qué tiene el convento donde vivo y donde muero, que convenir de mí misma. No puedo venir más lejos. No estoy bien ni mal conmigo, mas dice mi entendimiento que mujer, que toda es alma, está cautiva en su cuerpo. Entiendo lo que me basta y solamente no entiendo cómo se sufre a sí mismo. Un ignorante soberbio, él dirá que yo lo soy, pero con falso argumento que humildad y necedad no caben en un sujeto. La diferencia conozco, pues en ella yo contemplo su locura en su arrogancia, mi humildad en su desprecio. No se precia al entendido. Del desechado me precio. Los que odian la hermosura, ¿cómo pueden ser discretos? Sin libros y sin papeles, sin tratos, cuentas ni cuentos. Cuando quiere él escribir, pide prestado el tintero. Sin ser pobre ni ser rico, tengo chimenea y huerto. No me despiertan cuidados, ni pretensiones, ni pleitos. Ya murmura de mí el grande, ya me ofende a mí el pequeño. Nunca como yo firmaron para bien ni paus clavieron. Con esta envidia que digo, Y lo que pasó en silencio. a mis soledades voy. De mis soledades vengo. Grande es poco, enorme. Qué maravilloso es el teatro, queridos amigos. Ficción y realidad se funden. Estamos en la Casa Museo Lope de Vega, estamos al lado de ese huerto, de ese gallinero, y estamos en una grandísima compañía y además resucitando a esos personajes. Ahora nos toca presentar a Carlos Jiménez, también inductor, también uno de los artífices de que pudiese conocer, como decíamos antes, a Dani hace unos cuantos años. Debo confesarte hoy, públicamente, Carlos, que durante un tiempo, no sé si te odié, pero no me caías bien. Porque cuando organizasteis el ciclo de poesía en el Corral, pues me fastidió bastante que no seleccionases a más autores de nuestra editorial. Segundo, que trabajases con un editor, que es competencia al fin y al cabo, y que no nos hubieses propuesto a nosotros trabajar con un proyecto que nos apetecía tanto. Luego después, al cabo de los años, fuimos al Corral, ¿no? Y pues no es que hablase mal de ti, pero te tenía cierta ojeriza. Ahora, cuando hemos constatado que habéis consolidado un proyecto bellísimo, que yo creo que efectivamente pues hay que mantener, ¿no? Cuando hemos colaborado modestamente, cuando espero que sigamos colaborando en el futuro, pues te quiero agradecer, ¿no? Que hayas deshecho esas tinieblas, ¿no? Esas falsas ideas, y que de alguna forma pues hayamos podido trabajar y que bueno, que estemos aquí esta tarde, ¿no? Confabulándonos, porque mucho me gustaría, ya te lo dije, que ese Alexandre forme parte también de esta colección. ¿Quién sabe? Puede que sí, puede que no, pero lo cierto es que hoy te quiero agradecer, como te digo, pues esa labor que has desarrollado con nuestros autores, con nuestros amigos, y como digo, que hayáis permitido que poesía y teatro, que vida y ficción pues se conviertan en realidad. Tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, lo que sí que te agradezco muchísimo que se hayan disipado. También es verdad que es el proyecto de poesía en el Corral, que se inició en el 2006, creo recordar, 2006. Bueno, y ahí fue el inductor, pero la verdad es que allí participó Universidad de Alcalá de Henares, Dirección General del Libro, un montón de gente, ¿no? Y bueno, dio la casualidad que hubo una editorial que fue la que presentó un primer trabajo y ahí arrancamos. Posiblemente si nos hubiésemos conocido entonces, la cosa hubiese cambiado. ¿O no? Pero bueno, ese fue un poco la matriz de lo que luego serían los Martes Milagros. Yo estuve dirigiendo el Corral de Comedias hasta 2009 y este proyecto
empecé a pergeñarlo en 2012. Pensaba en él porque yo soy un enamorado de la poesía, pero sé que comunicar la poesía a pelo, que se dice, cuesta. Y yo siempre pensé que el vehículo del teatro podía facilitar mucho más la transmisión hacia el espectador, como de hecho, después de estos 7 años de los Martes Milagro, se ha podido demostrar, ¿no? Nosotros empezamos con Ángel González, también es verdad una aventura, es verdad que también lo de los Martes Milagro fue una coña, que iba a venir un martes a pagar para escuchar poesía, aunque sea teatralizada. Pero bueno, esto ha ido creciendo, tenemos ya grupis, tenemos... Es terrible porque... O 3 imitadores. ¿Eh? 3 imitadores. Imitadores también, pero bueno, que la gente apueste y siga, ¿no? La verdad es que es un milagro que se hayan empezado casi a agotar las localidades cuando todavía no hemos acabado la obra. Eso genera presión y ayuda. A Dani le conozco, como ha dicho José Manuel, cuando empezamos con este proyecto, no cuando empezamos, 2 años después o así. A Javier le conocía antes, pero Javier participó en el proyecto de José Hierro, fue el primero, y luego en el casting que hicimos, Bomba a Renovar, aparecieron la actriz, la periodista Marina, y el actor, que era un niño. Y es verdad que cuando estuvimos haciendo el casting, yo vi a Elisa y dije, pues esta chica sirve para todo, ¿no? Pero el niño servía para lo que estábamos preparando. En ese momento que era la obra de Voces en el Silencio, que estábamos buscando, pues, o sea, que buscar un perfil de un actor joven, con buena dicción, que tuvo una buena prosodia y tal, y apareció el niño, que era más niño que otro. Y ahí empezamos a trabajar, fue un descubrimiento, porque la verdad es que es un gran trabajador. Y como decía José Manuel, claro, en él se funden muchos valores, como filólogo, de escritor, es actor, y yo siempre he tenido la tendencia a abrir las puertas de mis proyectos a otra gente, y he ofrecido a gente que dirija. Elisa ya me ha dicho, a pesar de ser licenciada, Te he dicho que sí. en dirección, después de cuántos años, querida mía, siempre se ha negado a dirigir, cuando ella es, incluso Pero voy a dirigirlo, sí. es profesora de la ESAD de Valladolid y licenciada en dirección de escena, entonces ya te toca dirigir, ¿no? Y he ofrecido a mucha gente que escriba y se lo ofrecía a Dani, tú seguro que... Y este es el segundo y medio trabajo que haces. El primero fue el de Becker, no, El primero fue la juventud, ¿no? sí, el primero fue la juventud, sí, una cosa así entre los tres, que fue un texto inspirado en un libro de José Manuel sobre el Cervantes el joven. Estuvimos ahí dándole la lengua, tomando notas, y al final terminamos escribiendo lo tuyo, el primero. El segundo fue el de Becker y este es el tercero. Y bueno, las notas que yo he puesto ahí, ¿verdad? Digo, a Dani le facilita mucho el estar en las dos partes, ¿no? Porque el teatro es algo muy vivo que te permite que, partiendo de un texto, que vaya creciendo y modelando la obra, no solo en el movimiento, sino también introducción o eliminación de parte del texto escrito. En algunos casos, hasta queriendo quitar un verso, se ha quitado un lector factor, ¿no? Bueno, es un chiste que tenemos nosotros, que sería muy largo de contar. Entonces, bueno, en este caso le di la oportunidad de escribir este texto, y sobre todo porque estamos buscando la figura de una mujer. Desafortunadamente no hay muchas mujeres escritoras. Hemos pasado por Teresa de Jesús, Sor Juana Inés, Ana Caro, Gabriela Mistral, y Rosalía también, pero tampoco hay tantas mujeres poetas. Y bueno, Sor Marcela era como un referente para poder hacer una obra de teatro. Es verdad que la obra que queda, como luego se ve en la propia puesta en escena, es muy poca porque se quemó, pero bueno, tenía a su lado a un padre, el gran
el gran Félix López de Vega, y entonces era un modo también de unir las dos sensibilidades y las dos literaturas y junto con el ingenio de Dani hacer esta obra, ¿no? Que luego además hemos dirigido entre ambos y también con la ayuda, claro, de estos dos maravillosos actores que han aportado muchísimo. En cuanto a la publicación, yo siempre digo, lo bueno que tiene esto que hacemos en los Martes del Milagro es que pasa de un texto a, una vez que lo encarnan los actores, hay una trascendencia. Pero se queda ahí. Y lo que permite el libro es la permanencia. Entonces, quiero felicitar aquí al autor por ese magnífico trabajo que ha hecho para que pueda trascender y permanecer. Bueno, bueno, y ahora pues tengo el placer de presentar al niño, me ha encantado esto del niño, al niño, al filólogo, al poeta, al actor, al dramaturgo y sobre todo al amigo, Daniel Vive. Bueno, muchas gracias. Estoy muy ilusionado, estoy muy emocionado. Antes que nada agradecerles a ustedes, a vosotros, porque sois amigos casi todos, la asistencia un viernes a las 7 de la tarde, que sé que venís por la caña después, que es algo que vengo yo también, siempre lo digo, pero lo agradezco de corazón. Me lleva muchas sorpresas con mucha gente aquí en la sala, profesores, maestros, José Luis Girón por ahí, maestro de la facultad, amigos, dramaturgos como Javier, que no sabe que viene hasta aquí, pintores, en fin, ha sido una alegría, familia, ¿no? Y pareja también, que está ahí detrás. Y eso por un lado. Y luego el capítulo obligado de agradecimientos va a ser realmente mi intervención, porque ahí yo creo que voy a tejer los mimbres de lo que quiero hablar hoy, ¿no? Que es de lo que hablo al final Cenizas, que es del amor, de la muerte lo voy a omitir hoy, y de la amistad, ¿no? Y el afecto. A la Casa Lope, a Marina le debo precisamente el germen de esta dramaturgia, aunque ella no lo sabe, porque precisamente hace un año, creo que fue, más o menos, presentamos aquí la última biografía de Lope de Vega a cargo de Antonio Sánchez Jiménez. Y entonces ahí hablando con él en una cena con Luis Alberto de Cuenca y una serie de personas, estuvimos hablando sobre la persona de Lope, ¿no? Y el interés que podría suscitar a un espectador de hoy el hecho de llevar a las tablas la figura de Lope de Vega. Y a mí me llamó mucho la atención que su hija Sor Marcela, es decir, la única que recibió realmente el testigo literario de su padre, la única que escribió, de todos los hijos, que no fueron pocos, de Lope, fue ella, ¿no? Una monja trinitaria que se dedicó a la escritura y que realmente ha sido olvidada por la literatura y por la historia en general, ¿no? Como ha pasado, como bien ha mencionado Carlos, con el 90% de la literatura conventual, sobre todo femenina, y literatura en general. Y entonces hablando con Antonio, que es un gran conocedor de la figura de Lope y último biógrafo, me salió la inquietud de llevar el personaje de Lope a las tablas. A esto se une a la vez, o sea que a Marina le debo realmente el germen de esto, ¿no? Además le agradezco la presencia aquí hoy. Me ha dicho antes, podríamos estar tirándonos flores todo el día, y es efectivamente porque tenemos un afecto mutuo estupendo, ¿no? Y entonces esto se une a la posibilidad de Carlos de llevar a las tablas esta figura, la figura de Sor Marcela. Yo caigo en Sor Marcela por un único libro que creo que se conserva, que solo sabrá mejor Paco Gutiérrez Carbajo, de Georgina Sabat, creo, y Electa Arenal, si no estoy equivocado, sí. Precisamente con prólogo José María Ortiz Borque, profesor también de la facultad. Y caigo en este libro que recupera toda la literatura de Sor Marcela, que son pocos coloquios, algunos romances, unas seguidillas, etc., ¿no? Y ahí en esa breve introducción que plantean estas autoras se refleja una anécdota, que es precisamente la anécdota que han visto aquí. Esa anécdota en la que Sor Marcela echa del convento a Lope por llamarla guapa. Esto, leído desde la óptica de hoy, podría entenderse como algo anacrónico, ¿no? Una mujer a su propio padre, mayor que él, en un convento, siendo él sacerdote, eso no podría darse, ¿no? Lo que habla a veces, lo que ha dicho antes José Manuel, que la vida a veces es más ficción todavía que la propia ficción, ¿no? Pues esto sucedió y se recoge en la fundación del convento de las Trinitarias. Y esa anécdota es el germen realmente de mi interés por aunar a los dos personajes en escena, ¿no? Porque Lope podría enfrentarse al duque de Sesa en las tablas, al propio Cervantes, como se ha hecho en algunas ocasiones, a Góngora, ¿no? que es más problemático, pero aquí se ha unido todo eso, ¿no? Se ha unido el interés mío por hablar de la mujer, en el Siglo de Oro y en todos, mi interés por ver la literatura y la vida como la entendía Lope de Vega, es decir, como un todo, que vivir y hacer versos es todo uno, que decía Lope, ¿no?
y como lo entienden muchos poetas hoy en día, ¿no? Porque esa cosa que yo siempre me pregunto y me preguntan, pero bueno, ¿cómo te defines? Y aquí se ha hablado de mí, ¿no? Gracias a todos, desde muchas perspectivas, pues siempre intentamos afanarnos a un membrete, ¿no? Esto soy yo. Y creo que precisamente la filología es el ámbito de lo interdisciplinar. O sea, para hacer una edición de Tirso tienes que conocer su siglo, tienes que conocer qué le pasó en vida, ¿no? Creo que la filología es eso, ¿no? El amor a la palabra, y al final la palabra lo recoge todo. Y entonces, en ese capítulo obligado de agradecimientos, ya no solo la erudición de Paco Gutiérrez Carbajo, que para mí era imprescindible que estuviese aquí porque nos ha dado las herramientas para entender ya no solo mi obra, sino la literatura en general, ¿no? Y sabía, porque lo conozco, que lo iba a hacer maravillosamente y se lo agradezco en el alma. A Basilio por la oportunidad, ya no solo de editar mi obra, sino de editarla de tantos compañeros que se dedican a la profesión, y que hoy en día editar teatro pues es casi una locura, porque vivimos, como bien ha dicho Carlos, en la época de lo permeable, de lo efímero, y dejar por escrito algo que va a trascender es algo hermoso, ¿no? Yo, que también soy bastante escéptico, si precisamente creo en los clásicos, es porque nos siguen contando, es lo único permanente, ¿no? Nos siguen contando cosas más allá del tiempo, pese a que la cultura no sirve para nada, como sabemos. La cultura evidentemente no sirve para nada, como todas las cosas que nos hacen felices en el mundo, ¿no? El amor no sirve para nada y es lo que nos hace feliz. La caña que me voy a tomar después, aparte de quitarme la sed, me va a dar también felicidad. Y entonces estoy muy contento de presentaros esta obra que realmente nace, para hablar de ella ya han hablado mis amigos y compañeros, y nace desde la amistad, porque nace pensando precisamente en Javier y Elisa como representantes, ¿no? Como recipientes que encarnen el texto. Entonces ha sido muy fácil, porque yo escribía pensando en Javier diciendo esos versos, y por eso me emociona cada vez que Javier sale a escena y dice aquello de muy señores míos, ¿no? Sé que muchos me esperaban, otros no, y veo a Lope, realmente veo a Lope en él. Y ha sido una gozada trabajar con ellos y con Elisa, que además de conocer, como bien ha dicho Carlos, muchísimo el teatro clásico, es infinitamente generosa porque sabe de teatro muchísimo más que yo, y pese a eso se ha dejado llevar en mi pequeña barca de la dirección junto a Carlos, y estoy muy agradecido, muy emocionado por compartir esta obra con vosotros, que creo que cuenta, pues eso, cuenta universales, que es al final de lo que nos hablan los clásicos, ¿no? Si Shakespeare sigue teniendo validez hoy en día es porque nos habla cara a cara y tú a tú. Y probablemente de esto podrían salir muchísimas obras, ¿no? Esta es mi visión de Lope de Vega y de Sor Marcela de San Félix, pero también por eso precisamente los clásicos son clásicos, ¿no? Porque perviven a nosotros y otra persona vendrá y contará la historia de otra manera, porque los clásicos son contemporáneos a nuestro siglo al final, ¿no? Y hablará alguien de otra manera distinta a la que he hablado yo. Así que yo no quiero extenderme porque ya llevamos hora y cuarto aquí dándole a la lengua, pero simplemente eso, reiterar mi agradecimiento a todos vosotros, pensar que esta obra puede ir más allá de este marco que son los Martes Milagro, que Carlos comanda con tanta sabiduría y al que estoy tan agradecido, ya no solo por esta dramaturgia, sino por la de Becker, que fue la primera que se llevó a las tablas y que nos dio muchas alegrías además, y que espero poder retomar en algún momento, porque es una obra que hicimos juntos con mucho cariño, y ya no solo por eso, sino porque realmente nos ha unido ya un vínculo de amistad, como me pasa con el resto de la mesa, que hace que todo sea, como bien ha dicho José Manuel, intertextual, interdisciplinar, multicultural, ¿no? Todos, creo que esta mesa recoge, y en general todo el público que está aquí, este gusto por intentar ser globalizadores, ¿no? Por hablar un poco de todo y no intentar afanarnos a una sola idea, ¿no? Y ser totalitarios, que parece que en España, cosa que no pasa en el resto de Europa, en Francia o en Inglaterra, en el que los artistas pueden ser bailarines, cantantes, actores, esgrimistas. Aquí, si eres actor, serás mal cantante, y si eres dramaturgo, pues serás mal poeta, como en mi caso, que yo soy mal de todo. Así que nada, reitero mis gracias y nada, que disfruten de la obra si la leen y que me cuenten sus experiencias. Estaré encantado. Creo, Basilio, que la librería de enfrente está... La Forja, efectivamente. La librería de la Forja, saliendo a la derecha, subimos ahí 25 metros y ahí tenéis a vuestra disposición ejemplares de esta obra. Si no los encontráis, no lo podéis pedir a la editorial, lo enviamos a casa. Pues eso, yo estoy encantado de... Muchos sé que ya lo tenéis porque lo comprasteis en el Fernán Gómez, los que no, si os acercáis estaré encantado de esperaros y echar una rúbrica rápida y poder materializar mi cariño en esas páginas. Así que mil gracias a todos vosotros, mil gracias a esta mesa tan cariñosa que me ha brindado esas palabras tan bonitas, y voy a cederle la palabra a Elisa para cerrar este acto con ese final de la función
que realmente es el que resume todo el montaje, ¿no? Mi idea de una Marcela anciana que habla del pasado, que habla de la fama. Vete sentando, Eli, si quieres. Que te veo ahí que me estás esperando y a mí no me tienes que esperar nunca. Porque no te quería... Porque la quería... Mi intención era arrastrarla, pero... Y que resume, yo creo, perfectamente todo lo que os está contando. Y ella lo va a decir muchísimo mejor que yo. Recibí una carta extraña 4 días antes de su muerte. Nunca pensé que fuera algo grave, pero mi padre guardaba los dolores del cuerpo y del alma bajo 7 llaves. Me dijeron que escribió hasta el último suspiro. Vivir y hacer versos para él era todo uno. Que Dios lo tenga en su gloria. De cada 100 comedias, un cuarto eran suyas. Cada 6 semanas ya tenía Madrid una nueva comedia que contemplar. Este Lope se escuchaba en las calles. Este Lope. Y ya con eso bastaba para saber que era buena. Pero luego vinieron los pájaros nuevos, los problemas con Góngora, Cervantes, Calderón. Fénix de los ingenios, decían de él. Me pregunto, señor, si la fama hará al Fénix renacer de sus cenizas y la historia será justa con su nombre y con su obra. No por mí, que bien sé que lo que dejamos en la tierra no es más que el mediocre reflejo de la vida verdadera que nos espera a tu lado, sino por él, que bien sé que allí donde lo tienes, desea se le recuerde como se merece. Murió de pena. Como solo mueren los que tienen el corazón oscuro, rendido a una pasión melancólica de la que nunca se recuperó. Pedí que el entierro pasara por aquí, por Cantarranas, para poder asomarme a la reja y ver una vez más sus ojos claros y su sonrisa astuta. Quiera Dios que se le perdonen sus pecados, Padre. Que bien sé que se arrepintió de ellos. Nació entre 2 extremos que son amar y aborrecer, y solo así pudo escribir. Yo también he seguido escribiendo, mucho y demasiado para estas paredes. 5 grandes cuadernos que recogen historias y versos, coloquios, romances, loas, seguidillas, villancicos. Ahora mi confesor me sugiere que acabe con estos escritos por contravenir la moral de la Iglesia, y eso me aflige mucho el alma, porque aquí están la sangre de una sierva de Jesús y la herencia de un gran poeta como fue vuesa merced. Las mujeres no debemos escribir porque Dios no lo quiere así. Pero si Dios ha permitido que esta tinta quede en papel, ¿qué hombre tiene poder para borrarla del mundo? Yo no escribo ni leo para saber más, sino por ignorar menos. La muerte
esta pobre vieja viene ya en carreta de bueyes muy pesada. No tengo ganas de andar en pleitesías con hombres de poca vista. Quemaré mis versos. Quiera Dios que sus cenizas se mezclen con las mías. Las mías con las suyas, Padre. Y las nuestras con el mundo. Cenizas de Fénix. Queridos amigos, muchas gracias por habernos acompañado, por haber disfrutado de una experiencia en la que, como decíamos al comienzo, la ficción, la literatura y la realidad, la vida, se convierten en una. Volveremos en breve para volver a esos martes milagro, pero también, Paco, estamos emplazados en marzo. Paco no me deja descansar, la colección sigue muy viva, y en marzo os invitaremos a los teatros del canal. Allí vamos a presentar Periferia, una obra de Luciano García Lorenzo, con la que esta colección seguirá viva, y nosotros seguiremos pues justificando un poco nuestra vocación y nuestra entrega. Por cierto, también nos acompaña el impresor de esta obra, que es otro de esos sujetos, bueno, de esos personajes importantes en la vida de un libro y de un autor. Por tanto, gracias. Más en la época de López. Gracias también a todos, porque si dijimos que tuvimos que correr mucho para llegar con la obra a la representación de Fernán Gómez, en buena medida fue gracias también al respaldo de Cimapress, de los impresores. Gracias a todos los que nos habéis acompañado hoy. Si queréis seguir recibiendo las invitaciones de nuestras actividades, aquí Juan Gabriel pues recoge vuestros correos y os haremos copartícipe de experiencias tan maravillosas, tan gratas como las de hoy. Gracias, hasta siempre.